Israel, año 970 a.C. Un imperio al borde del colapso y un trono bañado en sangre fratricida. Salomón asume el poder, no como un monarca consolidado, sino como un joven aterrorizado por la inmensa sombra de su padre, el rey David. La historia oficial dice que pidió sabiduría. La verdad, oculta en el texto hebreo, es que suplicó la única herramienta capaz de evitar otra guerra civil. Esta es la crónica del ascenso de un rey que aprendió a escuchar la voz de Dios, pero que terminó arrastrado al abismo por la seducción de 1000 dioses ajenos. Para comprender la petición de Salomón, debemos situarnos en el momento exacto de la sucesión. El aire en Jerusalén es pesado. El gran rey David ha muerto, pero su legado no es solo de salmos y victorias. Deja tras de sí un reino fracturado y una familia destrozada por el incesto, el asesinato y la traición. Salomón, que según la tradición apenas cuenta con 12 años de edad, sube a un trono que se siente más como una sentencia de muerte que como un privilegio. Él no mira la corona con codicia, sino con un temor reverente y absoluto, pues conoce de primera mano los errores que casi destruyen la dinastía de su padre. El joven rey ha crecido observando cómo el reinado de David se oscurecía. Ha sido testigo de cómo su padre, el hombre que venció a Goliat, fue incapaz de vencer su propia pasividad ante la injusticia doméstica. Salomón recuerda el dolor de su hermana Tamar, violada por su propio hermano Amnón, y el silencio ensordecedor de David, quien se negó a juzgar al culpable. Ese fallo en la justicia, esa incapacidad de escuchar el clamor de la víctima, fue la chispa que encendió la rebelión de Absalón. Salomón vio cómo el pueblo se volvía contra su padre, porque sentían que no había juez en Israel, que el rey estaba desconectado, sordo ante las necesidades de su gente. Ahora, con el peso de las 12 tribus sobre sus hombros, Salomón se enfrenta a una realidad abrumadora. El pueblo es numeroso, incontable como el polvo de la tierra, y él se reconoce a sí mismo como un naarcatón, un niño pequeño que no sabe cómo salir ni entrar en los asuntos de la guerra y el gobierno. La inexperiencia lo paraliza. Sabe que si gobierna con la misma desconexión que marcó los últimos años de David, el reino se romperá definitivamente. No busca la gloria personal. Busca desesperadamente la supervivencia de su nación. Es con esta carga emocional que Salomón se dirige a Gabaón, el lugar alto, para ofrecer sacrificios. No ofrece 1 ni 10, sino 1000 holocaustos. La sangre de los sacrificios corre como un río, una demostración física de su angustia y su necesidad de intervención divina. El humo sube al cielo, y esa noche el cansancio y la devoción provocan el encuentro que cambiaría la historia. Dios se le aparece en sueños y le hace la oferta suprema: ¿qué quieres que te dé? En ese momento de intimidad sobrenatural, Salomón podría haber pedido la muerte de los generales que conspiraban contra él. Podría haber pedido riquezas inagotables para asegurar lealtades, o una vida larga para disfrutar del poder. Pero la respuesta de Salomón brota de su trauma y de su análisis profundo de la historia reciente. Él no usa la palabra sabiduría, jochma, en el sentido intelectual. Él mira al cielo y, recordando la falta de empatía que causó la guerra civil de su hermano Absalón, pronuncia las palabras exactas en hebreo: Lev shomea, dame un corazón que escucha. No pide un cerebro superior para humillar a sus rivales, pide un corazón sensible para no fallarle a su pueblo. Pide la capacidad de discernir entre el bien y el mal, no a través de la ley fría, sino a través de la conexión humana. Salomón entiende que para ser el rey que Israel necesita, debe ser el anti-David de los últimos tiempos. Debe ser un rey que oye, que siente y que juzga con las entrañas.
Su petición es un acto de rendición total, reconociendo que sin esa capacidad divina de escuchar, él es solo un niño perdido en un trono de gigantes. El silencio de la noche en Gabaón se rompe no con el sonido de trompetas, sino con una voz divina que resuena en las profundidades de la conciencia de Salomón. La respuesta del Creador ante la petición del joven rey define el destino de la monarquía. Dios no solo acepta la súplica, sino que se conmueve ante la naturaleza de «Por cuanto has pedido esto», dice la voz eterna, «y no pediste para ti larga vida, ni pediste riquezas para ti, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír el juicio». Aquí yace la clave que diferencia a Salomón de cualquier otro gobernante de la antigüedad, el altruismo. Al renunciar a su ego para convertirse en un canal de justicia para su pueblo, Salomón activó una ley espiritual superior. Dios le otorga el Lev Shomea, ese corazón que escucha, pero añade una promesa abrumadora. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, y aún también lo que no pediste te he dado, riquezas y gloria. Salomón despierta del sueño. El amanecer sobre Gabaón parece el mismo, pero el hombre que regresa a Jerusalén ha sido transformado. Ya no es el niño asustado que subió al monte, ahora es portador de una percepción sobrenatural. Sin embargo, una promesa divina no sirve de nada si no se prueba en el fuego de la realidad terrenal. Y la prueba no tarda en llegar. No vienen a él reyes extranjeros, ni generales poderosos, vienen dos mujeres de la vida más baja, dos prostitutas que habitan en una misma casa, solas, sin maridos ni testigos. Es el caso perfecto, o la trampa perfecta. Las mujeres se presentan ante el trono con una disputa que parece imposible de resolver por medios humanos. Una afirma que la otra, al dormir, se acostó sobre su propio bebé y lo asfixió, y que en medio de la noche cambió al niño muerto por el vivo. No hay pruebas forenses, no hay testigos oculares. Es la palabra de una contra la palabra de la otra. La corte contiene el aliento. Los consejeros ancianos que sirvieron a David observan con escepticismo. ¿Qué puede hacer un muchacho de 12 años ante tal enredo? La lógica dicta que se desestime el caso por falta de pruebas. Pero Salomón no está usando la lógica fría, está usando su nuevo corazón. El rey observa a las mujeres. No solo escucha sus palabras, escucha la vibración de sus almas. Percibe la desesperación genuina en una y la envidia amarga y fría en la otra. Entonces, Salomón ordena lo impensable: traedme una espada. El brillo del acero en la sala del trono provoca un murmullo de terror. Su sentencia siguiente parece la de un loco o un tirano sanguinario. Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. El silencio en la sala es sepulcral. ¿Es este el elegido de Dios? Un carnicero de niños. Pero la espada no era para matar al niño, la espada era un bisturí para abrir el corazón de las madres y revelar lo que había dentro. En ese instante de horror inminente, la verdadera naturaleza de cada mujer sale a la luz. La madre verdadera, movida por una compasión visceral, sus entrañas se conmovieron, dice el texto. Grita renunciando a su derecho con tal de salvar la vida de su hijo. «Ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis». Prefiere perder a su hijo antes que verlo morir. Eso es amor sacrificial. La otra mujer, sin embargo, revela la oscuridad de su envidia. Ni a mí ni a ti, partidlo. Si ella no puede ser feliz, nadie lo será. Salomón, con el Lev Shomea vibrando en su pecho, ha escuchado lo que nadie más pudo oír. La voz del amor verdadero frente a la voz del egoísmo. Entregada a aquella el niño vivo, y no lo matéis, ella es su madre, sentencia el rey. La espada vuelve a su vaina sin haber derramado una gota de sangre.
Pero habiendo cortado el velo de la mentira, la noticia del juicio corre como pólvora por las calles de Jerusalén y llega hasta los confines de las 12 tribus. El texto sagrado nos dice que todo Israel oyó el juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Este es el momento de la consolidación. El pueblo que recordaba con amargura la indiferencia de David ante Tamar, ahora ve que tiene un rey capaz de ver lo invisible. La herida abierta por la injusticia comienza a sanar. Salomón ha demostrado que no es un rey distante encerrado en su palacio, sino un juez conectado con la vida misma. Su reinado se establece firmemente, no por la fuerza de sus ejércitos, sino por la autoridad de su justicia. La era dorada de Israel ha comenzado. Con la autoridad consolidada por la justicia divina y un pueblo que por fin se sentía escuchado, el reinado de Salomón entró en una fase que la historia recordaría como el cenit de Israel. Pero esta prosperidad no fue producto del azar ni de la magia, fue la consecuencia directa de aplicar un corazón entendido a la administración de un estado. Salomón comprendió que un solo hombre, por muy sabio que fuera, no podía cargar con todo el peso del gobierno. A diferencia de Saúl, que era impulsivo, o de David, que a menudo centralizaba las decisiones militares, Salomón estructuró el reino en 12 distritos administrativos, cada uno bajo un gobernador responsable. Esta organización logística perfecta permitió que Judá e Israel vivieran seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, una imagen poética que describe la paz absoluta, Salom que reinaba en la tierra. No había guerra, no había hambre, y sobre todo, no había el ruido de espadas chocando. Era el silencio fértil de la paz. Fue en este ambiente de estabilidad donde Salomón emprendió la tarea más monumental de su vida, aquella que su padre David había anhelado con desesperación, pero que Dios le había negado, la construcción del templo en Jerusalén. David no pudo construir la casa de Dios porque sus manos estaban manchadas de sangre de guerra. Era un hombre de batalla. Salomón, en cambio, era un hombre de reposo, un Shelomó, su nombre viene de paz. Su Lev Shomea, su corazón que escucha, estaba sintonizado con la frecuencia celestial necesaria para edificar un lugar donde el cielo y la tierra pudieran tocarse. La construcción del templo fue un prodigio no solo arquitectónico, sino espiritual. Salomón hizo un pacto con Hiram, rey de Tiro, demostrando una diplomacia exquisita. Miles de trabajadores subieron al Líbano para cortar los cedros más majestuosos. Piedras inmensas fueron cantereadas y preparadas lejos del monte del templo. El relato bíblico nos ofrece un detalle asombroso que refleja la reverencia de Salomón. Durante la construcción del santuario, ni martillos, ni hachas, ni ningún instrumento de hierro se oyó en la casa mientras la edificaban. El hierro es metal de guerra, de espadas y lanzas. El templo era lugar de vida y conexión. Salomón entendió que para invitar a la presencia divina, el proceso mismo debía ser sagrado y silencioso. Las piedras encajaban en silencio, como si fueran piezas de un rompecabezas divino que el rey estaba armando con sus propias manos espirituales. Durante 7 años, la nación entera se volcó en este propósito. El oro cubrió las paredes de cedro, no por ostentación vana, sino para reflejar la pureza y la luz de lo divino. Salomón diseñó el interior con querubines de madera de olivo cubiertos de oro, cuyas alas se tocaban en el centro de la cámara más santa, creando el espacio vacío donde reposaría el arca del pacto. Todo estaba calculado, todo obedecía a un patrón revelado que Salomón supo interpretar. No construía un monumento para su gloria, construía una casa de escucha, un lugar donde el pueblo pudiera venir a orar y ser oído por Dios. Llegó finalmente el día de la dedicación. La atmósfera en Jerusalén era eléctrica.
Los sacerdotes transportaron el arca del pacto y la colocaron en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Y entonces sucedió lo imposible. En cuanto los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube densa y luminosa llenó la casa del Señor. La Shekinah, la gloria tangible de Dios, descendió con tal peso y majestad que los sacerdotes no pudieron permanecer de pie para ministrar. Dios había aceptado la ofrenda. Salomón, de pie ante el altar de bronce, extendió sus manos al cielo en presencia de toda la congregación de Israel. Su oración de dedicación es, quizás, la muestra más clara de su corazón. No pidió poder para conquistar naciones, pidió que aquel lugar fuera un centro de perdón. Oró por el extranjero, oró por el pecador, oró por el soldado derrotado. Oye tú en los cielos y perdona, repetía una y otra vez. En ese momento cumbre, Salomón era el puente perfecto entre Dios y el hombre. Israel era la luz de las naciones. La reina de Sabá y monarcas de todos los rincones de la tierra comenzaban a escuchar rumores sobre un rey en Jerusalén, cuyo corazón era tan vasto como la arena que está a la orilla del mar. La riqueza fluía hacia la ciudad santa como un río interminable: oro, especias, caballos, maderas preciosas. Todo parecía perfecto. La promesa de Dios se había cumplido: riqueza, gloria y un corazón sabio. Pero en la cima de la montaña es donde el aire se vuelve más ligero y el vértigo más peligroso. Rodeado de tanto oro y tanta adulación, en medio de una paz que parecía eterna, las semillas de la futura caída comenzaban a germinar en la sombra, alimentadas por el mismo éxito que Dios le había otorgado. La decadencia de un imperio casi siempre comienza en su momento de mayor gloria, invisible para la multitud embriagada de éxito, pero evidente para los ojos del cielo. Israel había alcanzado un nivel de prosperidad tan obsceno que el texto bíblico nos dice que la plata en Jerusalén era tan común como las piedras. Los comerciantes traían simios y pavos reales de tierras lejanas, los caballos se importaban de Egipto y Cilicia en cantidades industriales. Salomón, el joven que una vez tembló ante la responsabilidad de gobernar, ahora se sentaba en un trono de marfil recubierto de oro puro, con leones dorados flanqueando los escalones. Pero en medio de este esplendor, el Lev Shomea, ese corazón sensible que Dios le había dado, comenzó a sufrir una mutación peligrosa. La caída de Salomón no fue un evento súbito, un tropiezo repentino en la oscuridad, fue un deslizamiento lento y calculado, pavimentado con buenas intenciones políticas. Salomón, en su vasto entendimiento geopolítico, se obsesionó con mantener la Pax Salomónica a toda costa. Su lógica, brillante desde el punto de vista humano pero fatal desde el espiritual, fue la siguiente: si me alío con todas las naciones de la tierra, si mi sangre se mezcla con la de todos los reyes vecinos, nunca habrá guerra. Salomón intentó forzar una era de paz mundial, un sueño casi mesiánico, pero decidió hacerlo bajo sus propios términos, ignorando las advertencias explícitas de la Torá que prohibían al rey multiplicar caballos, oro y mujeres, para que su corazón no se desviara. Así comenzó la recolección de esposas. No fue meramente lujuria descontrolada, como a menudo imaginamos caricaturescamente. Fue una estrategia de Estado llevada al extremo paranoico. Se casó con la hija del faraón de Egipto, una alianza impensable siglos atrás para un pueblo de ex-esclavos. Luego vinieron las princesas de los moabitas, amonitas, edomitas, sidonios y eteos. 700 esposas reinas y 300 concubinas, 1000 mujeres, 1000 tratados de paz firmados sobre el lecho nupcial. Jerusalén se convirtió en una cosmópolis, un centro de Naciones Unidas de la antigüedad.
Pero cada mujer traía consigo algo más que una dote y un tratado de no agresión. Traía sus dioses, sus costumbres, sus rituales y su nostalgia por la tierra que dejó atrás. Aquí es donde la virtud de Salomón se volvió en su contra. Su corazón que escucha era empático por naturaleza. Él no quería ser un tirano que obligara a sus esposas extranjeras a abandonar su identidad. Empezó a escucharlas a ellas en lugar de escuchar a Dios. Cuando una esposa egipcia lloraba por la ausencia de sus deidades, o una esposa sidonia extrañaba los ritos a Astarte, Salomón, en un acto de tolerancia malentendida, les concedía espacios para adorar. Solo es diplomacia, debió decirse a sí mismo. ¿Qué daño puede hacer un pequeño altar en la colina de enfrente si yo sigo adorando a Yahvé en el templo principal? Pero el Dios de Israel no comparte su gloria. Salomón comenzó a construir lugares altos en el monte que está frente a Jerusalén, el monte de los olivos, que la historia llegaría a conocer como el monte de la destrucción. Construyó altares para Astarte, la diosa abominable de los sidonios, para Quemos, la abominación de Moab, y para Moloc, la abominación de los hijos de Amón. Imagina el horror visual y espiritual, desde el pórtico del templo sagrado de Yahvé, donde residía el arca del pacto, se podía ver el humo subiendo de los sacrificios paganos en la colina de enfrente. El rey que construyó la casa de Dios ahora financiaba las casas de los demonios. El texto sagrado es devastador en su diagnóstico. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Nota la ironía trágica. Salomón pidió un corazón diferente al de David para no cometer los errores políticos y judiciales de su padre, y lo logró. Pero David, con todos sus pecados de adulterio y sangre, nunca jamás se arrodilló ante un ídolo. David pecó contra la moral, pero Salomón pecó contra el pacto mismo. Su corazón, antes un canal de sabiduría divina, se había convertido en un depósito de confusión espiritual. La sabiduría se transformó en cinismo, la conexión en compromiso. Salomón había logrado la paz con los hombres, pero había declarado la guerra contra el cielo. La protección divina, que era el verdadero muro de fuego alrededor de Israel, estaba a punto de ser retirada, y el rey sabio, ciego por su propia grandeza, no se daba cuenta de que el juicio que una vez aplicó a otros, ahora venía por él. El silencio de Dios, que durante años había parecido una señal de aprobación o indiferencia ante el sincretismo de Salomón, se rompió finalmente. Pero esta vez, la voz divina no llegó en un sueño apacible pidiendo deseos, ni con la dulzura de la promesa inicial en Gabaón. Esta vez, la voz de Jehová tronó con la severidad de un juez supremo que ha sido traicionado por su propio hijo. La sentencia fue dictada directamente contra la persona del rey. Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Las palabras debieron caer sobre Salomón como bloques de plomo. Romperé de ti el reino. Todo lo que había construido, cada alianza matrimonial, cada fortaleza, cada gramo de oro acumulado para asegurar la estabilidad, se desmoronaba con una sola frase del cielo. La ironía era aplastante. Salomón había vendido su alma espiritual para comprar seguridad política, y ahora Dios le anunciaba que precisamente esa seguridad política sería destruida. Sin embargo, en un último acto de misericordia hacia la memoria de David, ese padre imperfecto pero leal, Dios añadió una cláusula de postergación. No lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo.
El reino no estalló inmediatamente en llamas, pero las grietas comenzaron a aparecer por todas partes. La paz sobrenatural, ese shalom que había protegido las fronteras durante décadas, se evaporó. Dios levantó adversarios contra Salomón. De repente Hadad el edomita, que había sobrevivido en el exilio, regresó para hostigar el sur. Rezón, hijo de Eliada, se levantó en Damasco y se convirtió en una espina constante en el norte. Los enemigos que habían estado dormidos o sometidos despertaron simultáneamente, como si una mano invisible les hubiera quitado el bozal. Salomón, el rey de la paz, se vio obligado a recordar apresuradamente cómo era el arte de la guerra, pero su corazón ya estaba cansado y dividido. Pero la amenaza más peligrosa no venía de afuera, sino de adentro, de las mismas entrañas de sus obras públicas. Jeroboam, un joven efraimita talentoso y vigoroso, a quien Salomón había puesto a cargo de los trabajos forzados de la casa de José, comenzó a destacarse. Salomón vio en él la eficacia administrativa. Dios vio en él al verdugo de la dinastía unida. El profeta Ahías se encontró con Jeroboam en el campo, rasgó su manto nuevo en 12 pedazos y le entregó 10 a él, simbolizando las 10 tribus que serían arrancadas de la mano del hijo de Salomón. El rey sabio, enterado de la profecía, intentó matar a Jeroboam. El hombre que pidió sabiduría para juzgar con justicia, ahora intentaba asesinar al ungido de Dios para aferrarse al poder. Había caído tan bajo como el rey Saúl persiguiendo a David. El ciclo de la locura se repetía. En sus últimos años, Salomón se convirtió en una figura trágica y solitaria. El libro de Eclesiastés, que la tradición atribuye a su vejez, nos muestra la radiografía de su alma en este periodo. Ya no es el joven optimista del Cantar de los Cantares, es un anciano cínico que ha probado todo y no ha encontrado satisfacción en nada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, escribe. Había tenido 1000 mujeres, pero se sentía solo. Había acumulado más oro que nadie, pero sentía que no tenía provecho bajo el sol. Su lev shomea, ese corazón que escuchaba, se había saturado de ruido mundano hasta volverse sordo a la alegría simple de la vida. Salomón miraba su imperio, el templo glorioso, los palacios, los jardines colgantes, los acueductos, y sabía que todo estaba condenado. Sabía que su hijo Roboam, criado entre lujos y concubinas extranjeras, no tenía la sabiduría ni el carácter para manejar la crisis que se avecinaba. Sabía que al morir él, Israel se partiría en dos y que la hermandad entre las tribus se perdería para siempre. La carga de ese conocimiento era insoportable. Salomón murió sabiendo que había sido el arquitecto de la edad de oro de Israel, pero también el sembrador de su destrucción. Su vida terminó no con un estallido de gloria, sino con el suspiro resignado de un hombre que lo tuvo todo y descubrió que sin la conexión pura con Dios, todo es nada. Fue sepultado en la ciudad de David, y con él se enterró la unidad de un pueblo que nunca más volvería a ser el mismo bajo el sol. La muerte de Salomón marcó el fin de una era irrepetible, pero el verdadero duelo no fue por el rey, sino por lo que se perdió con él. Apenas su hijo Roboam subió al trono, la profecía se cumplió con una precisión aterradora. La arrogancia del hijo, que despreció el consejo de los ancianos para escuchar a sus amigos jóvenes y violentos, fue la chispa final. El reino se partió en 2 pedazos sangrientos, Israel al norte y Judá al sur. El templo quedó en un lado, los becerros de oro en el otro. La unidad por la que David había luchado y que Salomón había mantenido, se disolvió en el viento. La historia nos enseña así la lección más dura de todas. La sabiduría acumulada en la mente no se hereda, y el éxito del padre no garantiza la salvación del hijo. Al mirar atrás,
A la vida de este hombre enigmático nos quedamos con una paradoja inquietante. Salomón comenzó su reinado declarándose un niño pequeño que no sabía nada y en esa humildad encontró la llave del universo. Pero terminó su vida creyéndose el hombre más grande de la tierra y en esa grandeza lo perdió todo. Su biografía es un espejo en el que nos da miedo mirarnos. Nos muestra que el peligro más grande para el ser humano no es la debilidad, ni la pobreza, ni la falta de talento. El peligro más grande es el éxito. El peligro es cuando Dios responde a tu oración, te da el corazón que escucha, te añade las riquezas y la gloria, y poco a poco empiezas a enamorarte de los regalos y te olvidas del dador. Salomón falló no porque le faltara sabiduría, sino porque dejó de usarla para escuchar a Dios y empezó a usarla para negociar con el mundo. Hoy, miles de años después, tú y yo estamos frente a nuestro propio Gabaón. Tal vez no tengas un reino de 12 tribus, ni construyas templos de oro, pero tienes un reino que administrar, tu vida, tu familia, tu carrera, tu propósito. Y al igual que Salomón, tienes una oferta divina sobre la mesa. La tentación es pedir la fórmula mágica, el atajo al éxito, el dinero rápido o el reconocimiento viral. Pero si algo nos grita la historia de Salomón desde las ruinas de la antigüedad, es que pedir poder sin tener el carácter para sostenerlo es pedir tu propia destrucción. Si Salomón, con toda su luz, cayó en la oscuridad de la idolatría, que nos hace pensar que nosotros somos inmunes, la verdadera sabiduría, esa que salva y perdura, es el Lev Shomea. Es la capacidad de mantener el corazón tierno en un mundo duro. Es la valentía de seguir siendo un canal por donde fluye la bendición hacia los demás, en lugar de convertirse en una vasija estancada que solo acumula para sí misma. El error de Salomón fue olvidar que él era un servidor del pueblo y empezar a servirse del pueblo. Cuando dejas de escuchar el dolor de tu hermano, cuando dejas de escuchar la voz de la justicia, ya has empezado a construir tus propios altares a dioses falsos, el dios del dinero, el dios del ego, el dios del placer, y esos dioses siempre invariablemente cobran un precio de sangre. Así que la pregunta con la que cerramos esta historia no es cuánto sabes, sino a quién estás escuchando. ¿Sigues siendo ese joven pequeño consciente de su necesidad de Dios, o te has convertido en el viejo rey cínico que cree tenerlo todo bajo control? La invitación hoy es radical. Vuelve a Gabaón, vuelve al principio. Despójate de las máscaras de suficiencia, de los títulos, de la arrogancia. Atrévete a presentarte desnudo ante el Creador, y en lugar de pedirle que te haga grande, pídele que te haga sensible, pídele un corazón que escuche, porque al final del día, de nada sirve ganar el mundo entero, construir 1000 palacios y tener toda la ciencia de los siglos, si en el proceso pierdes tu propia alma y te quedas sordo ante la única voz que realmente importa. El legado de Salomón está roto, pero el tuyo aún se está escribiendo. Escoge bien,